Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy 7 de julio es el día de San Fermín. Hoy se celebran en España los Sanfermines, el encierro de los toros, que es una tradición milenaria y un curioso modo de celebrar a un santo. Creo que los norteamericanos van ahí porque se les quedan los ojos cuadrados cuando después de la procesión salen los toros de lidia correteándolos, y todos los años hay algún herido o algún muerto en los Sanfermines, pero lo siguen haciendo con mucha devoción el pueblo pamplónico. Por eso hoy le pedimos aquí a Pati que leyera, porque es de Pamplona, y así estamos celebrando con ella, al igual que el triunfo de España de ayer en la noche. Pero vamos a la liturgia de hoy. Quiero comentar dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Voy a tomar una frase de la primera lectura, una frase que se convirtió en un proverbio popular. Yo lo escuché muchas veces de niño, no sé si lo entendí siempre, pero ahora lo entiendo. Dice: el que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Qué dice este refrán popular, que es una frase de la Sagrada Escritura? No se está diciendo simplemente que a una cierta causa corresponden unos efectos. A cualquier causa corresponden unos efectos. Si la causa es buena, los efectos serán buenos. Si la causa es mala, los efectos serán negativos. Y así dice que quien siembra vientos cosecha tempestades. Aquí en alguna ocasión hemos tenido tempestades que comienzan con un vientecillo ligero, como que no se sabe qué está pasando, y de repente el viento aumenta, al final es un vendaval y a veces verdaderas tempestades. A toda causa corresponden efectos. Esto me parece muy importante que no lo olvidemos, y quiero verlo encarnado en la liturgia de hoy. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo y estamos en el Reino del Norte, donde Oseas fue llamado por Dios para ser profeta. Es el primero de los profetas menores, que son 12. Primero de los profetas menores y el único que escribió. Los demás fueron tradiciones orales que después eventualmente se escribieron. El profeta Oseas tiene una historia muy peculiar y muy extraña.
Dios nuestro Señor le manda casarse con una mujer a sabiendas de que le va a ser infiel. Y Oseas, además de obedecer y casarse con ella, es testigo de la infidelidad de su esposa y la perdona y la acoge de nuevo consigo, cosa que en el Antiguo Testamento era impensable. Una mujer infiel debía ser lapidada, debía ser matada a pedradas. Oseas acoge a su mujer y la perdona. Pero esta experiencia personal del profeta Oseas va a ser como el esquema de su profecía y de su predicación. Porque el pueblo de Israel va a ser infiel a Dios, terriblemente infiel a Dios, y el mensaje de Oseas, además de muchas amenazas y de muchos regaños, pero finalmente es un mensaje de esperanza, de perdón, es un mensaje de reconciliación con Dios. Qué interesante y qué misteriosos designios de Dios. Decirle a un profeta que se case con una mujer a sabiendas de que le va a ser infiel, para que esa experiencia suya se convierta en la fuente testimonial de su predicación, es decir, de ese matrimonio que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, donde Israel va a ser infiel. Y Dios nuestro Señor lo va a perdonar como Oseas perdonó a su mujer infiel. Queridos hermanos, la infidelidad en que había caído el reino de Israel en ese tiempo era gravísima. Se habían hecho un becerro de oro, habían repetido exactamente el pecado de idolatría que habían hecho en el desierto al pie del monte Sinaí, cuando Dios estalló en cólera y quería hacer desaparecer del mapa al pueblo de Israel, y tuvo que interceder Moisés por él. Los descendientes de Salomón, ese rey tan sabio y tan bueno y tan santo, sus descendientes directos inmediatos cayeron en la idolatría e incluso construyeron santuarios y altares y pusieron becerros de oro, 2 o 3 becerros de oro, uno en Betel, otro en Samaria y otro en Dan. Una historia palmaria de infidelidad del pueblo de Israel a Dios. Y el mensaje de Oseas es: Dios te perdona, recapacita, reconcíliate, acércate a Dios. Es muy interesante conocer los datos sociológicos de ese acontecimiento. ¿Por qué nos puede ocurrir a nosotros? Los datos sociológicos es que había habido en Israel un periodo de grande prosperidad. Y en la prosperidad la gente frecuentemente se olvida de Dios y cae en el amor y en la idolatría del dinero, del bienestar, de la comodidad, del culto a sí mismo, del pasársela muy bien. Qué interesante, hemos leído en el Salmo de hoy como una radiografía de esa situación. Dice: nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere hace. Dios está en el cielo, no se olviden. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No se les olvide, no se equivoquen. Todo lo que nosotros hacemos es hechura nuestra, lo podemos hacer y deshacer como nos dé la gana, pero lo que Dios hace es otra cosa, estamos en otro orden, en otro nivel.
Dice el Salmo, continúa, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Es decir, son absolutamente inútiles. Esos ídolos que ustedes se hacen son inútiles, no pueden hacer nada. Queridos hermanos, aprendamos de la historia de Israel y seamos vigilantes, porque el riesgo de la idolatría lo tenemos todos. Idolatría del dinero, idolatría de la belleza, idolatría de la salud, idolatría de la tecnología, idolatría de la política, del poder, idolatrías que se nos van metiendo como la humedad y sin darnos cuenta podemos vernos copados, inundados, invadidos por formas idolátricas. No quiero levantar mucho la mirada alrededor del mundo porque tendría yo algunos ejemplos que dar, pero prefiero no darlos. Véanlos ustedes en las noticias, en las televisiones, etcétera, etcétera. Vamos al Evangelio y termino brevemente. Hoy me llegó un video precioso, me emocionó hasta las lágrimas. Este es un influencer, un gran influencer americano que tiene un programa muy interesante, muy seguido, habla muy bien, es muy recto en lo que habla, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega a su programa un niñito de 10 años y dice este niñito de 10 años que es parte de una experiencia de peregrinación en la cual por lo visto caminaron mucho y él tuvo que caminar mucho. Sí, ¿por qué llegaste aquí? Dice, yo he hecho esta peregrinación porque siento que Dios me llama a ser sacerdote católico. Entonces los entrevistadores, que son dos adultos, uno de ellos, un poco así como para probar a alguien, pero ¿qué quieres decir con eso? Y dice, sí, yo siento en mi corazón que Dios me llama a ser sacerdote, que Dios me quiere sacerdote. A los 10 añitos, un niño simpático, lo único que le faltan son pequitas, pero un niño simpático, regordete, que de verdad conmueve ver su inocencia, su transparencia, su infancia, y dice con toda claridad, Dios me llama, siento que Dios me llama a ser sacerdote católico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, como conclusión del capítulo 9 de San Mateo, nos habla de la misericordia y la compasión de Dios hacia los seres humanos, que dice, los veía, los sentía, los palpaba como ovejas sin pastor. ¿Y cuál es la conclusión que saca Jesús? Podríamos decir, pues vamos a hacer una reunión, vamos a ver quiénes tienen las cualidades, llamamos a 3 psicólogos huesudos que hagan un test de personalidad y escogemos pastores para las ovejas. No, dice Jesús, siento compasión, la gente está pobre, necesita, están desatendidas, solas, abandonadas. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Es un tema que le concierne a Dios. El responsable es Dios. El que va a poner la solución a esto es Dios. Y cuando uno ve a un niño de 10 años que dice, yo siento en mi corazón que Dios me llama a ser sacerdote católico, dice uno, solamente Dios puede hacer esto. Esa es la edad en que un niño está pensando en jugar fútbol o jugar con una ametralladora o jugar, yo qué sé, o videojuegos. Hay una voz clara, una voz transparente, una voz nítida
que le está diciendo a ese niño que Dios lo llama a ser sacerdote católico. Qué hermoso, queridos hermanos, y cuánta esperanza nos tiene que dar en nuestro mundo que a veces nos puede parecer muy gris, muy monótono, muy frío espiritualmente. No. Dios está haciendo milagros en muchos corazones, milagros de muchas índoles, en muchos corazones para llevar adelante sus planes maravillosos de salvación. Pidámosle pues al dueño de la mies, y además les recuerdo que en este periodo de verano en el hemisferio norte es cuando normalmente en muchas diócesis, congregaciones religiosas, congregaciones de varones y de mujeres, se hacen los programas de discernimiento vocacional. Entonces vamos a pedirle a Dios que en todos esos programas de discernimiento vocacional, se llamen como se llamen, en este periodo Dios hable claro, hable fuerte, y que los jóvenes, varones o mujeres, respondan con generosidad y con humildad a la llamada amorosa de Dios. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.